Viajé a Australia para visitar a mi hija y no encontré a nadie en casa. El vecino me dijo, su hija está en cuidados intensivos, luchando por su vida, y su esposo está de fiesta en un yate. Así que hice lo único que podía hacer. Al día siguiente, recibí 53 llamadas perdidas de él. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Pisé el suelo del aeropuerto de Sydney en una mañana fresca. En mis manos sostenía con fuerza un pequeño regalo, envuelto con cuidado en papel de seda azul. Unos zapatitos de lana diminutos que había tejido yo misma para mi futura nieta. Mi corazón estaba lleno de emoción, mezclada con un poco de ansiedad. La de una madre que por primera vez deja su tierra para viajar miles de kilómetros y visitar a su hija. Me quedé en la zona de equipaje. Metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué el teléfono. Marqué el número de Lucía, mi hija, para avisarle que ya había llegado. El tono sonó largo y luego se escuchó la voz sin vida del buzón de voz. Volví a llamar. 1, 2, 3 veces. Nadie contestó. Me dije a mí misma que seguramente estaba descansando. Lucía estaba en el último mes de embarazo, debía necesitar dormir más. Sonreí, consolándome con la imagen de mi hija acurrucada en la cama, con las manos sobre su vientre, soñando con el bebé que estaba por nacer. Arrastré mi vieja maleta, salí del aeropuerto y tomé un taxi. El chofer, un anciano de cabello plateado, me preguntó con un acento australiano muy marcado. ¿A dónde va, señora? Le di la dirección de la casa de Lucía en el barrio de Paddington, el lugar que había comprado para ellos con todos mis ahorros de décadas de trabajo. Sentada en el asiento trasero, miré por la ventana y contemplé la ciudad de Sydney desplegarse ante mis ojos. Los rascacielos, las avenidas anchas y los árboles verdes por todas partes. Todo era extraño, tan diferente a las calles coloridas y llenas de vida de Guadalajara. Abrí el teléfono y busqué la foto de la boda de Lucía y Julián. Ella, con su vestido blanco y una sonrisa luminosa como el sol, y él, elegante en su traje negro, mirándola con ternura. Sonreí, agradecida con Dios por haberle dado a mi hija un buen hombre y una vida estable tan lejos de casa. Me había preocupado cuando decidió seguir a Julián a Australia, pero al ver esa foto, supe que me había equivocado. El taxi se detuvo frente a una casita encantadora en Paddington, en una zona donde vivían muchos mexicanos. Tenía una cerca blanca y una bugambilia en plena floración, tan roja que parecía un pedacito de mi tierra natal en medio de la ciudad. Pagué al conductor, arrastré la maleta hasta la puerta y mi corazón latía con fuerza. Imaginé a Lucía saliendo corriendo a abrazarme y a nosotras sentadas en la cocina hablando del bebé y de los días que venían. Toqué el timbre y esperé. Nadie respondió. Lo intenté otra vez y con cada intento mi corazón se aceleraba más. Pegué el oído a la puerta de madera, tratando de escuchar algo. Silencio absoluto. Un silencio tan profundo que daba miedo. Una sensación de inquietud comenzó a crecerme en el pecho, como un soplo de aire helado. Saqué el teléfono y volví a llamar a Lucía. Esta vez, escuché el timbre sonar débilmente desde dentro de la casa. Sentí que el corazón se me apretaba, como si alguien lo estrujara. Di la vuelta alrededor de la casa. Intenté mirar por las ventanas, pero las cortinas estaban cerradas. El buzón estaba lleno de cartas, algunas dobladas y húmedas por el rocío. Algo no estaba bien, nada bien. Me quedé quieta frente a la puerta, aún sujetando el regalo, con la mente llena de pensamientos oscuros. En ese momento, la puerta de la casa de enfrente se abrió. Una mujer de mi edad, con el cabello recogido y una regadera en la mano, salió al jardín. Me miró con cierta tristeza en los ojos, como si ya supiera quién era yo. Habló en español, con voz suave y grave. «Usted debe ser Elena, la madre de Lucía, ¿verdad?» Ella me enseñó una foto suya. Asentí, intentando mantener la calma, aunque el corazón me latía con fuerza. «Sí, soy yo. ¿Sabe usted dónde está Lucía?» No logro comunicarme con ella. La mujer, que se presentó como la señora Flores, dejó la regadera a un lado, cruzó la cerca y se acercó a mí.
me tomó de la mano. Sus manos estaban tibias, pero su agarre lleno de preocupación. Señora Elena, necesita mantener la calma. ¿Ha pasado algo malo? Su voz temblaba, como si estuviera conteniendo sus propias emociones. Sentí que las piernas me flaqueaban, pero me mantuve en pie, esperando sus siguientes palabras. La señora Flores habló, con voz lenta pero cargada de peso. La noche anterior había escuchado un ruido fuerte proveniente de la casa de Lucía, como si algo pesado hubiera caído. Preocupada, corrió hacia allá y vio que la puerta no estaba cerrada con llave. La empujó y entró, y entonces vio a Lucía, mi hija, inconsciente al pie de las escaleras, con sangre corriéndole por la frente. Al escuchar eso, sentí la garganta apretarse, incapaz de respirar. Quería gritar, preguntar por qué, pero solo pude susurrar. Entonces, ¿en qué hospital está mi hija? La señora Flores mencionó el nombre del hospital, Hospital Real Prince Alfred, y me apretó la mano con más fuerza, como intentando transmitirme un poco de fortaleza. Pero sus siguientes palabras me dejaron helada. Su hija está luchando por su vida, señora Elena. ¿Y su esposo? Se detuvo, y en sus ojos apareció un destello de furia. Mi sobrina me lo mostró. Esta mañana él publicó fotos de una fiesta en un yate en la bahía de Sydney. Me quedé paralizada, sin poder creer lo que oía. ¿Julián? ¿El esposo en quien yo había confiado que sería el sostén de mi hija? ¿De fiesta mientras Lucía estaba entre la vida y la muerte? Quise preguntar de nuevo, que la señora Flores me dijera que todo era un error, pero su mirada lo decía todo. Era la verdad, una verdad cruel. Sentí el pecho desgarrarse, mezcla de dolor, rabia y sobre todo, impotencia. ¿Qué hice mal? ¿Qué no vi a tiempo para que mi hija terminara así? La señora Flores me ofreció una botella de agua, su voz se suavizó. Beba un poco, luego llamaré un taxi para usted. Me ayudó a pedir otro taxi, y antes de que subiera, me puso en la mano un pequeño papel con el nombre del hospital y su número de teléfono. Si necesita cualquier cosa, llámeme, señora Elena, estaré aquí. Asentí sin poder hablar. Solo apreté el papel como si fuera el último hilo que me mantenía unida a la esperanza. El taxi se perdió entre la neblina de la madrugada en Sydney, como si intentara huir de la pesadilla que me perseguía. Sentada en el asiento trasero, con las manos entrelazadas, el papel de la señora Flores ya estaba arrugado dentro de mi palma. Cuando el taxi se detuvo frente al Hospital Real Prince Alfred, el olor a desinfectante me golpeó apenas abrí la puerta. Ese olor, frío e impersonal, me hizo estremecer. Me quedé en medio del vestíbulo, perdida entre la gente que iba y venía. Enfermeras, médicos, pacientes con rostros vacíos. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Una enfermera joven, al notar mi desconcierto, se acercó y me habló en inglés. Negué con la cabeza, intentando explicarme con mi español entrecortado. Por suerte me entendió y, tras unos minutos de verificación, me llevó por pasillos interminables. El sonido de los monitores, las ruedas de las camillas y los susurros de las enfermeras formaban una melodía triste que me hacía sentir como si caminara dentro de un mundo que ya no era real. Nos detuvimos frente a una puerta con un letrero que decía UCI. La enfermera puso una mano en mi hombro, con una mirada llena de compasión. «Prepárese, por favor», dijo en un tono suave pero cargado de peso. Asentí, aunque no estaba segura de si realmente estaba lista. Empujé la puerta, y en ese mismo instante sentí que el corazón se me detenía. Lucía, mi hija, yacía allí sobre una cama blanca, pálida como un fantasma. Sus labios estaban resecos, sus ojos cerrados, y un tubo de oxígeno salía de su boca. Decenas de cables y tubos intravenosos conectaban su frágil cuerpo con las máquinas que parpadeaban luces verdes y rojas a su alrededor. Quise gritar, llamarla, pero mis piernas se quedaron inmóviles. Tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no caer. Me acerqué a la cama, cada paso pesando como plomo. Su mano, aquella que solía aferrarse a la mía cuando era niña, ahora estaba fría e inmóvil. La toqué, la apreté con suavidad, como si pudiera transmitirle mi calor para traerla de vuelta. «Lucía, soy yo, mamá», susurré.
pero mi voz se quebró y se perdió en el aire. Miré su rostro, buscando algún signo, un parpadeo, un leve movimiento de los dedos, cualquier cosa que me hiciera saber que todavía estaba conmigo. Pero no había nada, solo el sonido constante del monitor cardíaco, marcando con crueldad que mi hija estaba al borde entre la vida y la muerte. Un médico mayor entró, con bata blanca y voz grave pero amable. Me explicó el estado de Lucía. Trauma severo por el impacto, hemorragia interna grave. Habían tenido que operar de urgencia para salvar al bebé que llevaba dentro. Es un niño, dijo, y su mirada se suavizó. Nació prematuro, pero es un verdadero guerrero. Ahora está en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Lo escuchaba, pero al mismo tiempo no. Mi mente giraba sin control. Mi nieto había nacido. Pero, ¿en qué circunstancias? Pregunté por Julián, esperando que al menos él estuviera allí, cumpliendo con su deber de esposo y padre. Pero el médico negó con la cabeza, bajando la voz. No ha aparecido. Ella ha estado sola desde anoche. Sus palabras fueron como un cuchillo clavándose en mi pecho. Julián no estaba allí. No estuvo cuando su esposa y su hijo más lo necesitaban. La ira comenzó a subir, pero la contuve. Sabía que debía mantener la calma. Tenía que ver a mi nieto. La enfermera me llevó por otros pasillos fríos hasta la unidad neonatal. Se detuvo frente a un cristal grueso y a través de él lo vi. Mi nieto. Tan pequeño que dolía verlo, recostado en una incubadora, con diminutos sensores pegados al pecho. Su piel era tan fina que se podían ver las venas diminutas que la recorrían. Puse la mano sobre el vidrio y las lágrimas comenzaron a caer. Mateo, susurré, dándole un nombre. Un nombre fuerte, lleno de esperanza, como una oración por esa vida tan frágil. La enfermera abrió una pequeña ventanilla en la incubadora para que pudiera tocarlo. Deslicé mi mano y rocé sus deditos diminutos. Entonces, uno de ellos se cerró, aferrándose a mi dedo. Una fuerza invisible me recorrió el cuerpo, como si él me dijera: «Abuela, estoy aquí, seré fuerte». Me quedé allí, llorando, pero esta vez no solo de dolor, también era determinación. Iba a proteger a ese niño, y también a mi hija, a cualquier precio. Regresé a la sala de cuidados intensivos y me senté junto a la cama de Lucía. El impacto inicial había dejado paso a un silencio inquietante. Le tomé la mano, sintiendo el frío de su piel a través de los tubos. Ya no lloraba. El dolor seguía ahí, pero se había transformado en algo más afilado, más firme. Saqué el teléfono, respiré hondo y escribí en la barra de búsqueda: Julián Vega. La página personal de él apareció de inmediato. La foto más reciente, publicada apenas unas horas antes, fue como un puñetazo en mi cara. Julián, con un traje blanco, sonreía radiante, levantando una copa de champán. Junto a él había una chica joven y bella, recostada sobre su hombro, la mirada brillante. Detrás se veía la bahía de Sydney, brillando bajo el sol. El estado decía: disfrutando la vida. Amplié la foto, miré fijamente esos ojos vacíos y su sonrisa falsa. La ira de una madre estalló en mí, ardiente e incontrolable. Me quedé inmóvil en la sala de cuidados intensivos, la pantalla del teléfono aún encendida, como si quisiera quemarme los ojos. La imagen de Julián con el traje blanco, la sonrisa falsa y la copa de champán seguía grabada en mi cabeza. El pitido constante del monitor de ritmo cardíaco de Lucía sonaba, un ritmo monótono, totalmente opuesto al ruido, las risas y los brindis que yo imaginaba al ver sus fotos. Con la mano temblando por la rabia, deslicé el dedo por la pantalla del teléfono. La primera foto fue solo el comienzo. Toqué un álbum llamado Viaje Sorpresa. Ese nombre sonaba amargo, como una broma cruel. Decenas de fotos aparecieron, cada una puñalada más en mi corazón. Julián estaba en medio de sus amigos adinerados, hombres con trajes caros y chicas jóvenes con vestidos lujosos, todos en un yate de lujo. Tomaban el sol en la cubierta, hacían un asado con bandejas de carne humeante y bailaban bajo las luces brillantes de la bahía de Sydney. Toqué un video corto y el sonido estridente del altavoz me sobresaltó. Se escuchaban risas, el tintineo de las copas y música latina enérgica. Julián, centro de la fiesta,
Estaba descorchando una botella de champán y el líquido salpicaba a los que estaban alrededor. Gritó en español, con voz altanera: ¡Por los días maravillosos! Todos vitorearon, levantaron sus copas como si el mundo entero les perteneciera. Bajé el volumen rápidamente, miré a Lucía de reojo, temiendo que el ruido la molestara, pero ella seguía allí, inmóvil, respirando débilmente por el respirador. Sentí como si hubiera traído el infierno a una habitación que solo tenía dolor y silencio. La ira subía en mí, tan intensa que casi me impedía respirar. Él estaba allí, viviendo como un rey, mientras mi hija yacía aquí, luchando segundo a segundo por su vida. Bajé a la sección de comentarios del video y lo que leí me apretó el corazón. «Vive como un rey, Julián», escribió uno. «El soltero divertido ha vuelto», aclamó otro. Pero el comentario que me dejó helada fue una línea corta. «¿Y Lucía qué, amigo?» Y Julián respondió con un emoji guiñando el ojo. Un guiño. Como si la vida y la muerte de mi hija fueran una broma, algo que no merece su atención. La ira me provocó náuseas. El estómago se me retorcía como si alguien lo estuviera apretando. Pero en medio de ese caos emocional, una parte de mí, la parte que fue abogada y se enfrentó a mentirosos en la sala de justicia, comenzó a serenarse. Esto no era solo traición, esto era prueba. Empecé a hacer capturas de pantalla, de cada foto, de cada comentario, de cada video. Guardé todo en una carpeta aparte en el teléfono. La nombré La Verdad. Cada vez que apretaba el botón de captura, sentía que construía un muro, algo que protegería a mi hija del monstruo disfrazado de marido. El instinto de abogada se impuso al dolor de madre. No soy solo Elena, la madre sufrida. Soy Elena Ramírez y haré que Julián pague. Una enfermera entró. Sus pasos eran suaves, pero aún así me sobresaltaron. Revisó los signos vitales de Lucía. Sus manos se movían con agilidad entre los tubos y las máquinas. Me miró y supe que mi rostro debía parecer aterrador. Los ojos rojos, la mandíbula apretada, la mano aferrada al teléfono como si fuera un arma. Puso una mano en mi hombro y dijo con voz suave: «Señora Elena, debería descansar un poco. Ha estado aquí desde la mañana, sin comer ni beber. Vaya a casa, dúchese, cámbiese de ropa y luego regrese. Será mejor para usted y para su hija». Quise discutir, decirle que no podía alejarme de Lucía, pero sabía que tenía razón. Estaba agotada y esta batalla apenas comenzaba. Necesitaba mantener la cabeza fría, fuerza para enfrentar lo que venía. Asentí mecánicamente y me puse de pie, las piernas pesadas como si llevaran plomo. Antes de irme, me incliné y besé la frente de Lucía. Su piel estaba fría, su respiración se escapaba débilmente por el tubo de oxígeno, tan leve que apenas la sentía. Le susurré al oído, con la voz temblorosa pero llena de determinación: «No dejaré que él quede impune, Lucía. Te lo prometo». Me enderecé, me limpié las lágrimas y salí de la habitación. La puerta se cerró detrás de mí, pero aquella promesa siguió resonando en mi pecho. Regresé a la casa de Paddington, con la llave de repuesto que Lucía me había dado apretada entre los dedos, fría como el metal del invierno. Empujé la puerta y el silencio dentro era como una cuchilla. Todo seguía igual, como si el tiempo se hubiera detenido desde aquella noche terrible. Un chal de Lucía descansaba sobre el sofá, la lana azul suave recordándome los días en que se sentaba allí, riendo y hablándome por teléfono. En la mesa de centro, un libro sobre el cuidado de recién nacidos permanecía abierto, con las páginas ya un poco amarillentas. El aroma familiar de jazmín aún flotaba en el aire, leve pero suficiente para apretar mi corazón. Quise llorar, abrazar todas esas cosas y no soltarlas, como si al hacerlo pudiera traerla de vuelta, sana y salva. Pero no tenía tiempo para la debilidad. Mi propósito era claro: recoger algo de ropa limpia para Lucía, buscar su cartera y sus documentos. Subí las escaleras, paso a paso, evitando mirar el lugar donde la señora Flores había dicho que la encontró inconsciente. Los escalones de madera brillante parecían susurrar, repitiendo aquel instante fatal. Me obligué a concentrarme, a apartar las imágenes horribles de mi mente.
No podía dejar que el miedo me dominara. En el dormitorio de Lucía y Julián, el aire estaba más frío de lo que imaginaba. El lado de la cama de Julián estaba vacío, la manta perfectamente doblada como si nunca hubiera dormido allí. Abrí su armario y un escalofrío me recorrió al notar la ausencia de varios trajes caros, los mismos que había visto en las fotos del yate. Se había preparado para ese viaje, quizá mucho antes de que Lucía cayera. La idea me hizo estremecer. No solo la había abandonado en su peor momento, sino que lo había planeado todo con frialdad. Pasé al armario de Lucía, escogí algunos pijamas suaves, cosas que necesitaría al despertar. En el cajón del tocador busqué su cartera y documentos, pero en su lugar encontré su computadora portátil, descansando bajo un pañuelo de seda. Una corazonada me dijo que la abriera. Me senté en el borde de la cama, puse el ordenador sobre mis piernas y presioné el botón de encendido. La pantalla se iluminó y apareció una nota digital en el fondo de pantalla. Mamá, la contraseña es tu fecha de nacimiento. Sentí una punzada en el pecho, como si alguien me lo apretara. Lucía, incluso en los días más difíciles, seguía pensando en mí. Escribí mi fecha de nacimiento y la pantalla se desbloqueó. En la pantalla, un archivo PDF estaba separado, destacando entre los demás iconos. El nombre del archivo era Documentos de Negocio Comunes. Por curiosidad, hice clic, sin saber con qué me iba a encontrar. El contenido apareció con un título en negritas, Poder Financiero. Empecé a leer, al principio con la cautela de una madre curiosa, pero a medida que avanzaba, mis cejas se fruncían cada vez más. Las primeras cláusulas parecían normales, frases legales conocidas que ya había visto antes en mi trabajo, pero luego las líneas comenzaron a revelar algo extraño. Con efecto inmediato en caso de que el otorgante pierda la capacidad legal o fallezca, plena autoridad para disponer de todos los bienes, incluyendo propiedades, acciones y cuentas bancarias. Y finalmente, la frase que me heló la sangre. Una cláusula que designaba a Julián Vega como único beneficiario de todo el patrimonio. Me quedé inmóvil, con la respiración atrapada en la garganta. Esto no era un poder, era un testamento disfrazado, redactado con tanta astucia que engañaría a Lucía para que firmara, entregándole todo su patrimonio y su vida a Julián. Pensé en la caída por las escaleras, en su ausencia, en las fotos de fiestas en el yate. Todo encajaba como las piezas de un rompecabezas, revelando un plan cruel que apenas podía creer. No solo la había traicionado, quería que desapareciera. Con las manos temblando, desplacé el cursor hasta la última página, donde estaba el espacio para la firma. Mi corazón se detuvo por un instante, esperando lo peor. Pero luego solté un suspiro, una mezcla de alivio y dolor. El espacio para la firma estaba en blanco. Lucía no había firmado. De alguna manera, mi hija había escapado de la trampa. Me cubrí el rostro y las lágrimas comenzaron a caer, no de tristeza, sino porque sabía que aún tenía una oportunidad. Pero ese alivio se transformó rápidamente en furia. Julián había ido demasiado lejos. No era solo un traidor, era un monstruo. Sin dudarlo, conecté una memoria USB a la computadora y copié el archivo. Abrí mi correo, me envié una copia a mi dirección personal y verifiqué que se hubiera guardado de forma segura. Sabía que ese documento era una prueba vital, la clave para desenmascarar a Julián. Cerré la computadora, la coloqué cuidadosamente en su lugar, pero dentro de mí todo había cambiado. Ya no era solo una madre herida, era una guerrera y usaría todo lo que tuviera para proteger a mi hija. Salí de la casa y caminé hacia la calle. El aire frío de Sydney golpeó mi rostro. Saqué el teléfono y busqué el número de la señora Flores. Cuando respondió, su voz seguía siendo cálida pero llena de preocupación. «Señora Elena, ¿está bien? ¿Hay algo nuevo?» Respiré hondo, manteniendo la voz firme pero decidida. «Señora Flores, necesito un abogado. No uno cualquiera. Necesito al mejor». Ella no dudó. Su voz sonó firme, casi como una promesa. Adriana Paredes. Mi nuera una vez la contrató para resolver un caso de disputa de contrato. Es dura como el acero. Nadie la engaña. Me envió de inmediato la dirección de su oficina en Martin Place,
el centro financiero de Sydney, junto con unas palabras de aliento. No tenga miedo, Elena. Ella la va a ayudar, colgué y me quedé bajo el techo, mirando la calle vacía de Paddington. Por primera vez desde que llegué a Sydney, sentí una chispa de luz en medio de la oscuridad. Ya no estaba sola. Tomé un tren hacia la ciudad, me senté acurrucada en un rincón del vagón y miré los rascacielos de vidrio y acero deslizarse por la ventana. Gente con traje se movía apresurada, los automóviles volaban por la calle. Todo eso me hacía sentir pequeña, perdida. Yo solo soy una madre de Guadalajara, ajena a esta ciudad, pero mi propósito era más grande que cualquiera de esos edificios. Apreté el teléfono en el bolsillo, donde guardaba las pruebas del crimen de Julián, fotos de sus fiestas, videos y el archivo Poder Mortal. Eran mis armas y las usaría para proteger a mi hija. La oficina de Adriana Paredes estaba en el piso 35 de un rascacielos, con vista al puerto de Sydney. La habitación no era ostentosa, pero transmitía poder y eficacia. Muebles minimalistas, estantes llenos de expedientes ordenados, y en la pared colgaba una pintura al óleo vibrante que recreaba un mercado en Oaxaca con los colores cálidos de nuestra tierra. Esa pintura me recordó, sin querer, los días en México, cuando Lucía era niña y corría entre los puestos llenos de frutas y dulces. Tuve que sacudir la cabeza para alejar el recuerdo y concentrarme en el presente. Adriana salió a recibirme, una mujer de unos 40 años, cabello negro recogido en un moño, vistiendo un traje perfectamente cortado. Me estrechó la mano, un apretón firme y decidido, como si quisiera decir que estaba lista para pelear. «Señora Ramírez, tome asiento», dijo en español, con un ligero acento australiano. Nos sentamos en una gran mesa de madera, y yo no lloré ni me explayé. Expuse los hechos como lo haría en una sala de juicio, con la voz serena pero afilada. «Tengo pruebas», dije, y puse el teléfono sobre la mesa, abriendo la carpeta «La verdad». Primero le mostré las fotos de Lucía en la unidad de cuidados intensivos, la niña pálida, con cables por todas partes, como una muñeca abandonada. Adriana miró las imágenes, su rostro no mostró emoción, pero vi que apretó más la mano. Luego abrí el álbum de la fiesta en el yate de Julián. Las fotos de él sonriendo, abrazando a una chica desconocida, y el video con música latina a todo volumen. Señalé cada comentario grosero. «Vive como un rey, Julián», y ese guiño que respondía a las preguntas sobre Lucía. Por último, abrí el archivo PDF Poder Financiero. «Esta es la prueba de sus intenciones», dije, con la voz temblando por la rabia. Quiso que mi hija muriera y quería quedarse con todos sus bienes. Adriana escuchó en silencio, sus ojos agudos repasando cada detalle en la pantalla. Tomó mi teléfono, leyó detenidamente cada cláusula del documento de Julián, y de vez en cuando sus dedos golpeaban la mesa como si ensamblara las piezas. No se mostró impactada, sino concentrada, como una cazadora evaluando a su presa. Cuando terminé de hablar, se echó hacia atrás en la silla y me miró fijamente. «Señora Ramírez, su hija se casó con un monstruo», dijo, con voz grave y segura. «No solo le fue infiel y la abandonó, planeó la muerte de ella». Esas palabras cayeron sobre mi pecho como un martillazo, pero en lugar de dolor, me infundieron fuerza. Asentí en silencio, esperando que continuara. Adriana se levantó, se acercó a la ventana y contempló el puerto brillante por el reflejo del agua. «Cometió un error fatal», dijo con voz fría como el hielo. «Piensa que su mujer está sola, no sabe que la madre de ella es abogada». Volvió a mirarme, puso ambas manos sobre la mesa, con la mirada encendida. «No tenemos mucho tiempo. Puede regresar en cualquier momento e intentar rematar lo que empezó. Tenemos que actuar primero». Trazó el plan, cada paso explicado con precisión, como un mapa de guerra. Primero, redactar de inmediato un nuevo testamento para Lucía, anulando por completo cualquier documento anterior. Todos los bienes serían transferidos a un fideicomiso a nombre de Lucía y su hijo, para que Julián no pudiera tocar ni un centavo. Segundo, preparar una demanda de divorcio unilateral, acompañada de una solicitud de orden de restricción contra Julián, basada en pruebas de abandono y riesgo de violencia.
Tercero, solicitar la custodia total del niño para Lucía, con el argumento de que Julián había renunciado a su papel de padre desde el nacimiento del bebé. Cerrarán todas las puertas por las que ese hombre podría entrar, dijo Adriana, con una voz tan afilada como una cuchilla. La escuché. El corazón me latía con fuerza, pero no por miedo. Por primera vez desde que llegué a Sydney, sentí una chispa de esperanza. Adriana no era solo una abogada, era una guerrera y estaba de mi lado. Señora Ramírez, esto ya no es un divorcio, dijo mirándome a los ojos. Es una guerra para proteger a su hija y a su nieto, y no vamos a perder a Sentí, sintiendo cómo se me quitaba un peso invisible de encima. Esa misma tarde, nuestra guerra comenzó oficialmente. Adriana trabajaba como una máquina, su voz firme mientras llamaba a su asistente para redactar los documentos legales urgentes. El sonido del teclado llenaba su oficina, como el latido de un corazón que se niega a rendirse. La observé, una mujer pequeña pero con una fuerza inquebrantable, y sentí tranquilidad. Ya no estaba sola en esta pesadilla. Mi primera tarea fue regresar a casa de la señora Flores, junto con un notario que Adriana había preparado. Nos sentamos en su pequeña cocina, el aroma del café recién hecho llenando el aire, pero ninguno de nosotros podía relajarse. La señora Flores, con las manos entrelazadas sobre la mesa, relató en detalle aquella noche terrible. Escuché un ruido fuerte, como si algo pesado hubiera caído, dijo, con la voz temblorosa de rabia. Corrí hacia la casa, vi que la puerta no estaba cerrada. Lucía estaba tirada al pie de las escaleras, con sangre en la frente. Llamé a la ambulancia enseguida, pero intenté llamar a Julián decenas de veces y no respondió. Cada palabra era como una cuchillada en mi pecho, pero guardé silencio, dejando que el notario escribiera cada detalle. Cuando ella firmó la declaración, me miró con firmeza. Señora Elena, haré lo que sea necesario para ayudar a Lucía. Él no puede salirse con la suya. Le tomé la mano sin decir nada, pero mi corazón rebosaba gratitud. Esa declaración, oficialmente certificada, era la primera bala en nuestro arsenal. Después fui al hospital. Adriana había preparado una autorización temporal que me permitía solicitar una copia completa del expediente médico de Lucía. Pasé por infinidad de departamentos, llené montones de formularios y soporté las miradas curiosas del personal. Finalmente, tuve en mis manos un archivo grueso, las frías hojas describiendo el estado crítico de mi hija. Una línea escrita por el médico me hizo detenerme. La paciente fue llevada por una vecina en estado crítico. No hubo contacto alguno con el esposo, registrado como persona de emergencia. Leí y releí esa frase, sintiendo cómo se grababa en mi corazón. Julián no solo había abandonado a Lucía, también había abandonado su propia humanidad. Doblé el expediente con cuidado, lo guardé en mi bolso como si fuera un tesoro. No era solo un documento, era una prueba. Mientras tanto, Adriana ya se había puesto en contacto con el banco que administraba la cuenta conjunta de Lucía y su esposo, así como la hipoteca de la casa en Paddington. Envió un aviso legal advirtiendo sobre una posible investigación por fraude y solicitando congelar temporalmente cualquier transacción importante iniciada por Julián. La casa estaba a nombre de Lucía, pero la cuenta conjunta podía ser vaciada por él en cualquier momento. Cuando Adriana llamó para avisarme que el banco había aceptado, su voz sonaba triunfante. No podrá tocar ni un solo peso, señora Elena, ya cerramos la puerta. Sonreí débilmente al teléfono, sintiendo que habíamos superado un gran obstáculo, pero sabía que la batalla aún no había terminado. Esa noche regresé al hospital, con el cuerpo agotado, pero la mente sin descanso. Me senté junto a la cama de Lucía, mirándola allí, inmóvil, aunque su rostro parecía menos pálido. Le tomé la mano, le leí una pequeña noticia de un viejo periódico y luego le conté la historia del día en que la llevé al parque cuando tenía 5 años. «Te encantaban los columpios, ¿te acuerdas?», susurré, aunque sabía que tal vez no podía oírme. Reías tan fuerte que todo el parque te escuchaba. Quería que mi voz la trajera de vuelta, que supiera que su madre seguía allí, que nunca se iría. Casi a medianoche, mi teléfono vibró. Adriana llamaba. Su voz sonaba tensa. «He contratado a un investigador privado.
El yate de Julián atracó esta mañana. Está en Sydney, probablemente observando antes de actuar. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. La serpiente había regresado a su guarida y sabía que no se quedaría quieta. «Gracias, Adriana», dije con voz ronca. «¿Qué hacemos ahora?» Ella respondió, firme. «Siga haciendo lo que estamos haciendo. Y usted, quédese con Lucía. Ella la necesita fuerte». A la mañana siguiente, mientras limpiaba las manos de Lucía con una toalla tibia, el médico entró con una leve sonrisa. «Estamos viendo señales positivas», dijo con voz cálida. «Su actividad cerebral está mejorando. Es posible que despierte en 1 o 2 días». Aquella noticia fue como un rayo de sol atravesando las nubes, iluminando mi corazón por un instante. Pero enseguida una alarma sonó en mi mente. Si Lucía despertaba, debíamos estar listas. Julián podía aparecer en cualquier momento, y no podía dejar que se acercara a ella. Revisé el teléfono y vi un correo de Adriana con un asunto breve. Todo listo. Adjuntos venían varios archivos PDF, el Nuevo Testamento, la solicitud de divorcio y la petición de custodia. Adriana añadió: «Imprímalos. Necesitamos su firma en cuanto abra los ojos». Abrí uno por uno, leyendo las líneas redactadas con precisión. Cada palabra era una armadura para proteger a Lucía y a Mateo de Julián. Miré a mi hija, luego a los documentos en la pantalla. Todo estaba preparado. Solo faltaba que nuestra guerrera despertara. 2 días pasaron desde que el médico dijo que mostraba señales de recuperación y yo vivía en un estado extraño, entre la esperanza y el miedo. La observaba, buscando cualquier indicio, por pequeño que fuera, de que seguía allí. Cada vez que sus párpados se movían apenas, mi corazón se aceleraba, pero luego todo volvía al silencio. Hasta ese momento, los párpados de Lucía temblaron, ligeros como alas de mariposa. Contuve la respiración, mis manos se congelaron sobre la toalla. Un débil gemido escapó de su garganta, ronco y frágil, pero para mí era el sonido más hermoso del mundo. Sus ojos se abrieron poco a poco, nublados, perdidos, como si buscaran el camino de regreso desde un mundo lejano. Presioné el botón para llamar a la enfermera de inmediato. Mi voz temblaba mientras tomaba su mano. «Lucía, mi amor, soy yo, mamá. Estoy aquí contigo». Apreté su mano helada con fuerza, queriendo transmitirle mi alma entera para traerla de vuelta. Lucía parpadeó varias veces, sus ojos nublados tratando de enfocar mi rostro. Vi la confusión en su mirada, como la de una niña perdida. Minutos después, el médico y las enfermeras entraron apresuradamente, revisando sus reflejos. La llamaron por su nombre, y Lucía respondió con leves movimientos de cabeza. Cada pequeño gesto suyo era un milagro, y mi corazón parecía a punto de estallar de alegría. El procedimiento más importante era retirar el tubo respiratorio. Cuando la enfermera lo sacó, Lucía tosió con fuerza, pero luego empezó a respirar por sí misma. Su primera palabra, ronca y quebrada, fue: «Mamá». «¿Qué pasó?». Sonreí, con lágrimas rodando por mis mejillas, pero traté de mantener mi voz suave. «Te caíste, mi amor, pero ya todo está bien. Estás a salvo». La ayudé a beber pequeños sorbos de agua, con el mismo cuidado con que se sostiene algo frágil. Lucía me miró, sus ojos aún borrosos, pero poco a poco volvía la luz a ellos. Entonces preguntó, con voz débil pero llena de preocupación: «Julián, ¿dónde está? ¿Él lo sabe?». Esa pregunta me atravesó el pecho como una daga. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada. Le acaricié el cabello y forcé una sonrisa para ocultar la tormenta dentro de mí. «Lucía, hay cosas que necesitas saber», le dije, con voz calmada pero firme. No quería lastimarla, no quería romperle el corazón justo después de despertar, pero sabía que la verdad, aunque dolorosa, era la única forma de protegerla. Saqué mi teléfono y le mostré la primera foto. Julián, con un traje blanco, sonriendo en un yate, una copa de champaña brillando en su mano. Lucía entrecerró los ojos, la confusión reflejada en su cara. «¿Esto es una fiesta del trabajo, mamá?», murmuró con voz esperanzada.
Tal vez era un viaje planeado. No dije nada. Deslicé a la siguiente foto. Julián abrazando a una joven, ambos mirándose con ternura bajo el sol. Luego abrí el video, con el volumen al mínimo, pero las risas y la música latina llenaron el silencio de la habitación. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. La negación se desvaneció y dio paso a un dolor insoportable. «No puede ser», susurró, con la voz hecha pedazos. Le tomé la mano con fuerza, mi tono firme pero dulce. «Esto pasó mientras tú estabas en cuidados intensivos, Lucía». Vi sus hombros temblar, como si su mundo se derrumbara. Quise abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero sabía que la verdad aún no había terminado. Abrí el archivo PDF, el poder notarial mortal que Julián había preparado. «Él te pidió que firmaras esto, diciendo que era para facilitar sus negocios, ¿verdad?», pregunté con voz grave. Lucía asintió y las lágrimas comenzaron a correr. Él dijo que solo era un trámite. Le expliqué cada cláusula con calma, mostrando la trampa cuidadosamente tendida. Si firmabas, y si no sobrevivías a la caída, Julián se quedaría con todo, la casa, el dinero, todo. Lucía rompió en llanto. Sus sollozos eran tan desgarradores que sentí mi propio corazón partirse. Quise detenerme, protegerla de tanta crueldad, pero no podía. Necesitaba saberlo, entender que el hombre al que amaba ya no existía. En ese momento, le hice una señal a la enfermera que había hablado conmigo antes. Ella asintió, salió del cuarto y regresó unos minutos después empujando una cuna. Dentro, Mateo dormía plácidamente, su rostro sonrosado bajo la luz del hospital. La enfermera lo tomó con cuidado y lo colocó en los brazos de Lucía. En el instante en que lo tocó, todo cambió. Los sollozos de Lucía cesaron. Se inclinó hacia él, sus dedos temblorosos acariciando las mejillas suaves de Mateo. La pequeña mano del bebé se estiró, sujetando el dedo de su madre, y vi cómo la mirada de Lucía cambiaba. El dolor seguía ahí, pero ahora había algo más, una llama. La llama de una madre. Lucía levantó la mirada hacia mí, con los ojos enrojecidos, pero ya sin titubear. «Mamá, ¿qué debo hacer ahora?», preguntó, con una voz aún débil pero llena de determinación. Saqué el paquete de documentos que Adriana había preparado y lo coloqué sobre la mesa auxiliar junto a la cama. El Nuevo Testamento, la demanda de divorcio, la solicitud de custodia, todo estaba allí, listo. Le entregué una pluma y le dije con voz firme: «Protege a tu hijo, Lucía, protégelo y protégeme a ti misma». Lucía me miró, luego miró a Mateo, que seguía aferrado a su dedo. No revisó los documentos. Confiaba en mí, como siempre lo había hecho desde niña. Con la mano temblorosa pero decidida, Lucía firmó cada página. Cada trazo era una declaración, un punto final para Julián y todo lo que él había causado. Una semana después de firmar los documentos legales, Lucía estaba lo bastante recuperada para salir del hospital. El pequeño Mateo también estaba mejor. Los parches con sensores en su pecho ya eran solo un recuerdo. No volvimos a la casa de Paddington. Ese lugar que alguna vez fue un hogar, pero ahora no era más que un fantasma del pasado. Adriana me ayudó a alquilar un pequeño apartamento amueblado, discreto y tranquilo, en una esquina serena de Sydney. No era grande, pero era acogedor, con luz natural entrando por las ventanas. Y lo más importante, era seguro. Quería que Lucía y Mateo tuvieran un lugar donde empezar de nuevo, lejos del dolor y de la sombra de Julián. Aquella mañana, estábamos recogiendo las últimas cosas personales en la habitación del hospital. Lucía estaba sentada en la cama, con Mateo en brazos, cantándole suavemente una canción de cuna que yo solía cantarle cuando era niña. Las miré, y el corazón se me llenó de alegría y de temor al mismo tiempo. Todo parecía ir bien, pero yo sabía que Julián seguía ahí afuera, como una bestia herida, lista para atacar. Estaba guardando la ropa de Lucía en la maleta cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe. Julián entró. Intentó parecer destrozado, con la barba descuidada, la camisa arrugada y un ramo de claveles envuelto en celofán barato en la mano. Pero sus zapatos de piel de cocodrilo relucientes y el reloj de oro en la muñeca lo delataban. Era el mismo Julián que había visto en el yate, seguro de sí mismo, arrogante y sin un ápice de arrepentimiento. Se abalanzó hacia Lucía,
fingiendo una preocupación ridícula. «Lucía, mi amor, aquí estoy. Dios mío, traté de comunicarme contigo». Su voz temblaba, pero sus ojos fríos observaban cada reacción de ella. Di un paso al frente, colocándome entre él y la cama, con los brazos cruzados. «Detente ahí, Julián», dije con voz helada. Me lanzó una mirada de fastidio, pero enseguida volvió a mirar a Lucía, continuando su farsa. Estaba en una zona remota por trabajo, sin señal. Mi teléfono se quedó sin batería, perdí todos mis contactos. Acabo de regresar, y la señora Flores me contó lo sucedido. Hizo una pausa, esperando compasión de Lucía. Casi me reí ante su mentira torpe. ¿Una zona remota? Mientras él festejaba en un yate de lujo hacía solo unos días. Lucía, con Mateo en brazos, lo miró sin una sola pizca de emoción. Ella había cambiado desde que despertó, ya no era la chica ingenua que creyó alguna vez en el amor de Julián. Yo le conté todo, y Adriana la ayudó a prepararse para este momento. La voz de Lucía sonó, ya no débil sino fría como el hielo. «No hay nada más que explicar, Julián». Él se quedó paralizado, con la sonrisa falsa congelada en los labios. «¿Qué dices, amor?» «Soy yo», respondió, intentando mantener un tono dulce, pero vi cómo apretaba el ramo de flores con fuerza, conteniendo la rabia. Lucía lo miró directo a los ojos, con una mirada tan afilada como un cuchillo. «Lo vi todo», dijo, con una voz tranquila, pero llena de poder. «Vi la fiesta en el yate, vi a tu chica, y también vi el testamento que querías que firmara». El rostro de Julián se desfiguró, como si le hubieran dado una bofetada. Me miró con odio. «Fue ella», gritó señalándome. «Ella te llenó la cabeza de mentiras, ¿verdad, Lucía? Tu madre quiere destruir nuestra felicidad». Lucía negó con la cabeza sin apartar la mirada de él. «No, Julián. Lo vi con mis propios ojos. Ya no existe un nosotros. Desde hoy ya no eres mi esposo, y tampoco eres el padre de este niño». Sus palabras fueron claras y firmes, como una sentencia dictada por un juez. Yo me quedé allí, con el corazón lleno de orgullo. Mi Lucía, la chica que lo amó ciegamente, ahora era una madre fuerte, dispuesta a proteger a su hijo. La máscara de Julián cayó por completo. La preocupación fingida desapareció, dejando al descubierto su furia. «¿Te atreves?», rugió, avanzando un paso, pero me puse frente a Lucía de inmediato. «¿Después de todo lo que hice por ti?», gritó, con la voz temblando de ira. Lo miré directo a los ojos y hablé con calma, pero con firmeza. «La seguridad del hospital viene en camino. Te aconsejo que te vayas antes de meterte en más problemas». Había llamado a los guardias antes de que él entrara, gracias a la precaución de Adriana. Julián me miró, luego a Lucía, comprendiendo que había perdido. Sus ojos brillaron con maldad, pero sabía que ya no tenía salida. Arrojó el ramo al basurero junto a la puerta con rabia contenida y dijo entre dientes: «Se arrepentirán de esto, las dos». Luego dio media vuelta y salió dando un portazo. Cuando la puerta se cerró, el silencio llenó la habitación, pero esta vez era un silencio ligero, como después de una tormenta que finalmente termina. Lucía exhaló un largo suspiro, temblorosa, dejando caer los hombros. Me acerqué y abracé a madre e hijo, sintiendo el calor de Mateo entre nuestros brazos. «Todo ha terminado, hija mía», susurré con la voz entrecortada. Lucía asintió, abrazando a su hijo con fuerza, las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero con una débil sonrisa en los labios. «Gracias, mamá», dijo con voz baja pero sincera. «No habría podido hacerlo sin ti». Salimos del hospital y caminamos bajo el sol cálido de Sydney. El apartamento que habíamos alquilado nos esperaba, un nuevo lugar para comenzar de nuevo. Una semana después de que Julián fuera expulsado del hospital, recibí noticias de Adriana. Un notificador legal lo había interceptado en el vestíbulo del edificio donde trabajaba. Un grueso expediente del despacho de Adriana, demanda de divorcio unilateral, orden de restricción temporal y notificación de congelación de bienes compartidos, le fue entregado en mano. Imaginé su cara en ese momento,
seguramente aún con su sonrisa arrogante, pero con la sangre hirviendo por dentro. Intentó llamar a Lucía, pero su número llevaba tiempo bloqueado. Entonces comenzó a llamarme a mí. 53 llamadas en total, cada una un intento desesperado por salvarse. Solo respondí una vez, con voz fría. A partir de ahora, todo se habla con la abogada Paredes. Colgué, sintiendo que acababa de cerrar de golpe la puerta del infierno que él mismo había creado. La reunión de conciliación se organizó unos días después, en una pequeña sala de la oficina de Adriana en Martin Place. Adriana y yo nos sentamos a un lado de la mesa. Enfrente estaban Julián y su abogado, un tipo engreído con un traje caro y una sonrisa tan falsa como la de su cliente. Lucía no estaba presente, por recomendación de Adriana. No necesita enfrentarse a él otra vez, dijo, y yo estuve de acuerdo. Lucía ya había sufrido bastante, y ahora era momento de que Adriana y yo peleáramos por ella. Cuando comenzó la sesión, el abogado de Julián habló primero, con una voz tan suave como el aceite. Esto no es más que un desafortunado malentendido. Mi cliente es un esposo dedicado, y estas acusaciones son claramente resultado de la manipulación de su suegra. Me miró con una expresión cargada de insinuaciones, como si yo fuera la culpable de destruir la felicidad de mi hija. Permanecí en silencio, con los brazos cruzados y la mirada fija en Julián. Él intentó mantener la calma, pero noté cómo apretaba los puños debajo de la mesa, con las uñas clavándose en la palma. Adriana tampoco dijo nada. Simplemente colocó sobre la mesa los documentos, uno a uno, como una jugadora que revela sus cartas ganadoras. Primero, la declaración notariada de la señora Flores, detallando la noche en que encontró a Lucía inconsciente al pie de la escalera. Luego, el expediente médico, con una línea subrayada en amarillo. No fue posible contactar al esposo. Después, deslizó hacia el abogado un fajo de fotos impresas en alta calidad. Julián sonriente, abrazando a una mujer desconocida en un yate y un video con música latina ensordecedora. Finalmente, como un golpe final, Adriana colocó sobre la mesa el poder financiero. ¿Reconoce este documento?, preguntó con voz helada. Su cliente lo redactó. Lo llamamos prueba de intención. El abogado de Julián palideció al revisar los papeles. Se inclinó hacia su cliente y le susurró con furia. El rostro se le puso rojo. No escuché lo que decían, pero los ojos aterrados de Julián lo decían todo. Sabía que no tenía salida. La reunión terminó rápido, en menos de 30 minutos. Su abogado murmuró una disculpa y prometió comunicarse más tarde, pero ambos sabíamos que no había nada que hacer. Al salir, Adriana me miró y sonrió levemente. Él ya perdió, doña Elena, dijo. Ahora es solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, las acciones legales de Adriana comenzaron a surtir efectos inesperadamente rápidos. La notificación al banco bloqueó por completo la cuenta conjunta, y la empresa de Julián recibió una alerta por posible fraude. Los rumores sobre su vida de excesos y su crueldad con la familia se propagaron como fuego entre la comunidad empresarial mexicana en Sydney. Adriana me contó que un socio importante, el señor Soto, que había estado en el yate aquella noche, llamó directamente a Julián. No se anduvo con rodeos. No puedo hacer negocios con alguien que abandona a su esposa e hija cuando están al borde de la muerte. Nuestro contrato queda cancelado. Esas palabras no solo fueron un golpe a su carrera, sino también una herida profunda a su orgullo, aquello de lo que más presumía. La pérdida del contrato hizo que la empresa de Julián revisara sus cuentas. Descubrieron gastos sospechosos, facturas falsas usadas para desviar fondos, probablemente para financiar sus fiestas y su vida ostentosa. Se inició una investigación interna y, según supe, fue suspendido de inmediato. Cada noticia que Adriana me daba era otra piedra arrojada al imperio que Julián había construido y que ahora se derrumbaba. No sentí alegría. La alegría no tenía cabida en mi corazón, pero sí una sensación de justicia, lenta, sí, pero inevitable. Unas semanas después, conduje por la casa en Paddington para recoger algunas cosas de recuerdo de Lucía.
un collar que le regalé en su cumpleaños número 18 y un pequeño cuadro que había pintado cuando era niña. Al llegar, vi a Julián frente a la puerta, con 2 agentes judiciales vigilándolo mientras cargaba unas cajas de cartón con sus pertenencias en una camioneta alquilada. Se veía mucho más demacrado que la última vez que lo vi. El costoso traje había sido reemplazado por una camiseta vieja y los zapatos de cuero de cocodrilo ya no brillaban. Cuando me vio, sus ojos se encendieron con odio, pero no se atrevió a hacer nada. Solo bajó la cabeza y siguió empacando, como un perdedor expulsado de la casa que había intentado arrebatar. 6 meses después, me senté en un rincón de una pequeña panadería en Guadalajara, bajo la luz cálida del sol que entraba por la ventana. El ambiente aquí era distinto. Ya no había el frío de Sídney ni la opresión de los días dolorosos. El aroma de las bugambilias se mezclaba con los gritos familiares de la calle, como una canción de mi tierra que me llamaba de vuelta. Miré a Lucía, mi hija, amasando la masa con destreza detrás del mostrador. Llevaba el cabello recogido en un moño alto, el rostro salpicado de harina, pero los ojos le brillaban de felicidad, una felicidad que pensé que jamás volvería a ver. Lucía ya no era la joven frágil e inmóvil en una sala de cuidados intensivos, sino una mujer fuerte, una madre, una guerrera. La panadería se llamaba El Sol de Mamá, un nombre que Lucía eligió para honrarme a mí y también a su propio viaje. Las paredes estaban pintadas de un amarillo radiante, como el amanecer, y en el mostrador se alineaban panes dulces recién hechos, conchas, empanadas y cuernitos que Lucía había aprendido a preparar de su abuela cuando era niña. Era el sueño de su infancia, ahora convertido en realidad, construido con el dinero que habíamos recuperado de Julián. La casa de Paddington se vendió, y ese dinero, junto con los bienes de la cuenta compartida, se convirtió en la base de un nuevo comienzo. Miré la panadería, las pequeñas mesas de madera, y sentí mi corazón lleno de calor. No era solo una tienda, era nuestra victoria. El pequeño Mateo, ya un niño regordete con las mejillas sonrosadas, estaba en su andador, riendo mientras la señora Flores hacía muecas para divertirlo. La señora Flores, la amable vecina de Sídney, había venido a México a pasar el invierno y rápidamente se volvió parte esencial de nuestra familia. «Mira a este niño, Elena», me llamó con voz alegre. «Va a derretir el corazón de todo Guadalajara». Sonreí al ver a Mateo agitando sus manitas, sintiendo una felicidad sencilla que 6 meses atrás ni siquiera me habría atrevido a soñar. Los clientes entraban y salían constantemente, la mayoría vecinos y viejos amigos del barrio. Venían no solo a comprar pan, sino a celebrar con Lucía, a verla levantarse con fuerza después de la tormenta. «Lucía, tus conchas están más ricas que las de tu abuela en sus tiempos», dijo una vecina mayor con orgullo. Lucía sonrió, sonrojada, pero yo vi cómo se iluminaba su rostro. Cada sonrisa, cada cumplido, era un ladrillo en la nueva confianza que estaba construyendo. Me quedé allí, observando en silencio, y sentí que todo el dolor, todas las batallas, habían valido la pena por este momento. La semana pasada, un pariente lejano que vino de visita desde Sídney me contó sobre Julián. Lo habían despedido de la empresa tras una investigación por fraude financiero, cuando descubrieron una serie de facturas falsas y gastos sospechosos. Los antiguos socios, aquellos que antes brindaban con él en los yates, ahora lo evitaban, sin querer tener nada que ver con alguien con una reputación tan manchada. Se hundía en las deudas, enfrentando demandas tanto de la empresa como de acreedores personales. Mi pariente incluso contó, con un poco de humor, que la chica del yate, la que solía recostar la cabeza en su hombro, lo había dejado hacía tiempo, justo cuando su dinero se acabó. Escuché todo aquello, pero ya no sentí ni satisfacción ni rabia. La historia de Julián pertenece ahora a otro mundo, uno que ya no tiene nada que ver con el nuestro. Él mismo cavó su propia tumba, y yo no necesito hacer nada más para ver su caída. Miré por la ventana, donde el sol iluminaba la calle familiar de Guadalajara. Los carritos de tacos, los niños corriendo por la acera y la música mariachi sonando a lo lejos. Todo era tan conocido como un abrazo del hogar. Recordé la primera noche en Sídney, cuando estaba sentada en la sala de cuidados intensivos, sosteniendo la mano helada de Lucía y susurrando:
Si sobrevives, no dejaré que nadie te vuelva a lastimar. Esa promesa ahora se había cumplido. Lucía no solo sobrevivió, está viviendo, realmente viviendo, con toda la fuerza y el amor que siempre supe que tenía. Mateo salió gateando de su andador, se aferró a mis piernas y me miró con esos ojos grandes como pidiendo que lo cargara. Me agaché, lo tomé en brazos y aspiré el dulce olor a leche de su cabello. Desde el mostrador, Lucía levantó la vista y me sonrió, con los ojos brillantes como el sol. «Mamá, ¿me enseñas esta tarde a hacer tamales?», preguntó entusiasmada. «Quiero agregarlos al menú». Asentí, riendo. «Claro que sí, mi amor, pero tienes que hacerlos al estilo de tu madre, sin cambiar nada». Lucía soltó una carcajada y su risa sonó clara, como un viento de campanas. Apreté a Mateo un poco más, sintiendo su pequeño corazón latir con fuerza. Había cumplido mi promesa, no solo con Lucía, sino también conmigo misma. Porque a veces la venganza más poderosa no es la violencia ni el odio, sino la justicia. Y la justicia, para nosotras, es justamente esto: una mañana tranquila en una panadería llena de sol, donde 3 generaciones, yo, Lucía y Mateo, comenzamos una nueva vida juntas. Miré de nuevo por la ventana, hacia la luz brillante, y susurré para mí misma: ya estamos en casa, y nunca más dejaremos que la oscuridad regrese. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Me lo pregunto sinceramente. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o enfrentarías todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de otra persona. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.